En el año 2015, la aspersión aérea como método para erradicar cultivos ilícitos se dejó de utilizar a raíz de un fallo de la Corte Constitucional, después de que la OMS advirtiera los riesgos que tiene para la salud y el medio ambiente este herbicida. Sin embargo, el aumento de cultivos ilícitos en el país generó una nueva decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes que revive la aspersión. El pasado 27 de junio, el Consejo aprobó que las fuerzas militares y de policía puedan hacer la erradicación con drones. El argumento del Consejo de Estupefacientes es que los drones pueden estar a una altura mucho menor que las aeronaves, lo que garantiza que el producto caiga de forma vertical y precisa sobre los cultivos. Esta decisión ha generado polémica en diferentes sectores porque, aunque es claro que la aspersión es efectiva, las consecuencias sobre la salud humana y ambiental pueden ser de enorme gravedad. Este es el tema de esta noche en Semana Sostenible en Vivo, y para analizarlo nuestros invitados son John Myers, conservacionista y experto en ecoturismo; Isabel Pereira, coordinadora del área de política de drogas de Justicia; Blanca Llorente, investigadora de la Fundación ANASH; Astrid Puentes, directora de la Asociación Interamericana de la Defensa del Ambiente. Pregunta: ¿qué es más alto, el costo o el beneficio de usar glifosato? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana Sostenible en Vivo. Como vieron, hoy tenemos un tema que ha vuelto a estar en los titulares de los medios de comunicación y que revive polémicas que llevan vivas en el país más de 20 años. El glifosato es un químico que por supuesto no se usa únicamente en la eliminación de cultivos de uso ilícito, se utiliza a lo largo y ancho de la producción agraria en el país, no solamente en Colombia, sino en muchos países. De hecho, en Colombia nunca se ha dejado de usar, se dejó de usar en su forma de aspersión aérea, pero durante todos estos años se ha seguido usando. Ahora el debate y en lo que nos tenemos que centrar es en lo que opinó la Corte Constitucional en 2015, que es que se debería dejar de usar esta técnica por el principio precautorio. Es decir, el Estado tiene una especial responsabilidad en lo que trata la salud pública y por lo tanto no puede correr riesgos. Hoy vamos a hablar con nuestros fantásticos expertos de cuáles son esos riesgos. Tenemos hoy, digamos, dos grupos o más que eso, pero hablemos primero del tema de salud pública, que me interesa mucho. Todavía hay algún debate entre expertos sobre lo que se ha aprobado y no se ha aprobado con relación al glifosato. ¿Cuál es su opinión? Y empiezo por ti, por favor. Pues mira, sí, yo lo que diría es que es un proceso de acumulación de conocimiento y de un acervo de literatura que poco a poco nos está mostrando que estamos configurando una mayor seguridad acerca de la asociación que tiene el glifosato con cáncer en humanos. Sin embargo, como estos son procesos que toman su tiempo y la calidad de los estudios pues no siempre da cosas concluyentes, pues hay un grado todavía de incertidumbre, por supuesto. Eso es natural que pase en cualquier sustancia química conocida por el hombre, pero en el caso del glifosato yo diría que estamos con la decisión que tomó el Estado de California el año pasado, que hoy en día está, digamos, bloqueada por unas acciones en cortes que tomaron las empresas americanas para evitarlo. Yo diría que estamos configurando cada vez más una evidencia que nos indica que sí hay una asociación clara entre cáncer en humanos y glifosato. De nuevo, hay todavía alguna incertidumbre acerca de la calidad de esa evidencia. De hecho, creo que es la primera vez que está en corte un individuo que está muriendo de cáncer. Ahorita en el estado de California puso una demanda directamente contra la compañía productora, antes Monsanto, hoy Bayer, y que presenta una cantidad de evidencia científica relativamente robusta. Claro, ese es un caso que es, digamos, es un caso índice, pero detrás de eso lo que hay que considerar es todo un cuerpo de evidencia que es lo que nos puede decir realmente hasta dónde existe una asociación entre una sustancia y un evento en salud. Por supuesto. Así, y desde este punto de vista interamericano, ¿cuál es la experiencia de otros países? ¿En qué va, digamos, el movimiento regional en torno al glifosato?
Pues el glifosato, como también mencionaste, es una sustancia que ha sido bastante controversial y al mismo tiempo es una de las que más se usa en el planeta, pero en Argentina, por ejemplo, donde se usa también, o se ha venido usando masivamente para cultivos de soya transgénica sobre todo, ya hay muchos estudios en donde se ha determinado las afectaciones, no solamente índices vinculados con cáncer, pero también otro tipo de afectaciones, por ejemplo, malformaciones en los niños. Entonces ya hay zonas en donde no se está usando. Significativas, ¿no? O sea, sí, hay evidencia significativa de correlación que no significa causalidad. Exacto, exacto, que es muy importante, exacto, como donde no determinar hay riego automáticamente. masivo con glifosato, tiende a haber más casos de cáncer y de enfermedades. Exacto. Y un tema súper importante en Colombia que también resaltó la sentencia y que quería también resaltar ahora es que desafortunadamente hasta el momento, a pesar de más de 20 años de fumigaciones con glifosato, en Colombia no hay estudios epidemiológicos y sistemáticos respecto de los impactos, a pesar de que la dosis y las cantidades y el nivel de fumigación que existe en Colombia no se repite en ninguna parte del planeta, ¿no? En Estados Unidos la dosis es menor, entonces también es importante hacer estudios con base en las características en Colombia, que no existen. Pero ahí yo tengo una pregunta y no sé quién se atreva a responderla. Hoy, por supuesto, invitamos tanto a actores políticos que están a favor de volver a usar el glifosato, como a la empresa Bayer Monsanto. Desafortunadamente, ninguno de ellos pudo acompañarnos en esta noche. Entonces, no tengo, digamos, defensores del proceso. Pero ¿a qué le podríamos atribuir, a pesar de que llevamos usando glifosato más de 20 años, a pesar de que nuestras dosis son diferentes a las de otros países, ¿por qué no hay estudios toxicológicos y epidemiológicos serios sobre el tema? ¿Quién se atreve? Yo no me atrevo a hacer suposiciones. Yo me atrevería, pero una cosa que incluso se dijo en las sentencias iniciales que ha habido de este tema a comienzos de los 2000, que la Corte Constitucional incluso, por eso es importante la del 2015, porque hace muchos años la Corte concluyó que había un problema de afectación en el medio ambiente y en salud pública, pero que era una política antidrogas que era seguridad nacional y que había que continuarla. Entonces también creo que es un tema que, como ha sido tan controversial, tiene que ver con política antidrogas, se sigue usando a pesar del riesgo y de los impactos en salud y en ambiente y de los evidencia incluso de que no es muy efectiva. Y a pesar incluso de que hemos tenido, no solo, pues por un lado tenemos presión de Estados Unidos por erradicar, pero por otro lado hemos tenido conflictos con los vecinos. Isabel, conozco además tu experiencia en relaciones internacionales, pero también específicamente en el tema de cultivos. ¿Cómo están viendo ustedes las novedades en esta materia desde De Justicia? Entonces vemos como dos cosas con la reactivación que nos parecen preocupantes. Hay una cosa y es lo que ya hemos hablado sobre el principio de precaución y que hay un nivel de duda suficiente como para que primen los derechos fundamentales de las comunidades al medio ambiente sano y a la salud, pero por otro lado también hay unos riesgos en que el Estado emprenda acciones que puedan terminar en un detrimento patrimonial. Entonces, el caso de Ecuador pues fue un caso insignia en el que por estas fumigaciones que se hacían en zonas de frontera y se derivaba ya a territorio ecuatoriano, finalmente el gobierno colombiano, el Estado colombiano terminó cediendo porque sabía que iba a perder esa demanda. Y tuvo que hacer unos pagos de 15 billones de dólares. Es una cifra que lo deja uno como un poco desconcertado. Yo me puse a hacer la tarea de mirar esa cifra a qué equivale en términos de presupuestos de unas agencias colombianas, por ejemplo. O sea, esa plata en qué se hubiera podido gastar si no hubiéramos tenido como país que pagar esa indemnización. Es, por ejemplo, el presupuesto anual de la Agencia de Renovación del Territorio. Hablábamos ahorita cuando estábamos conversando que las zonas donde hay cultivos ilícitos son zonas donde nunca ha llegado el Estado. Si el Estado dedicara esos recursos más bien en poder fortalecer su presencia institucional con bienes públicos. Entonces, eso por el lado del caso con Ecuador. Pero además hay un montón de otros casos que han llegado por demandas al Estado y las pretensiones suman 1.6 billones de dólares. Entonces, desde De Justicia las preocupaciones son por este lado del principio de precaución, pero también el detrimento patrimonial que le puede representar al país, seguir insistiendo en unas acciones que tienen unos riesgos y una duda suficiente de daño. John, hablemos un poco del tema ambiental y de conservación. En parte, y para la sorpresa de muchos, los cultivos de uso ilícito han aumentado dramáticamente adentro de los parques nacionales. Cualquier técnica de aspersión tendría, por supuesto, consecuencias sobre el valor ecosistémico de esos espacios, no solamente en parques, sino fuera de ellos, y también sobre las posibilidades de que se desarrollaran posteriormente para el ecoturismo. Bueno, Carolina, yo creo que para
comenzar el debate es importante pensar como punto de arranque por qué existen los cultivos ilícitos. Uno, porque hay un mercado enorme de 18 millones de personas, una demanda extrema, hay una falta de oportunidades laborales en el campo y hay también una falta de presencia del Estado. Entonces, ¿a cuál de estos tres problemas corresponde la fumigación? Pues la verdad, a ninguno, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos en un buen momento para analizar los impactos y los logros del programa de fumigación durante el periodo de Plan Colombia, porque hay muchos estudios económicos y de los costos ambientales. Y también hay que considerar que en este momento estamos en otro periodo, post-conflicto, y habiendo la posibilidad de un boom turístico o ecoturístico. Y si realmente vale la pena o no arriesgar los dividendos de la paz para seguir insistiendo con una política que realmente no cumplió con sus objetivos y sí generó bastantes costos. Entonces, hablando de ecoturismo y de avistamiento de aves, pues yo creo que volver a fumigar manda un señal muy negativo a esos mercados. Sí, mercados que además ya han estado creciendo. Digamos que se habla mucho de la expectativa de que lleguen los ecoturistas, pero ya llegaron, hay un montón y están gastando mucha plata. Hay un tema que veo que se menciona poco en esta discusión. Yo creo que todos en esta mesa estamos de acuerdo en que el aumento de cultivos en los últimos años se debe de múltiples variables. No podemos decir que solo la aspersión, ni solo la salida de las FARC, ni solo la ausencia del Estado que no ha podido llegar a esos lugares remotos, pero también hay un tema de tipo de cambio muy importante. La tasa de cambio ha variado en ese periodo, de manera que ese contacto entre esos mercados que tú mencionas, John, y la realidad de la producción, es decir, el mercado está moviendo ahí también. ¿Cuál sería un acercamiento al tema de cultivos también multivariable y multifactorial? ¿Cuáles serían las propuestas que algunos de ustedes podrían hacer? Sé que de justicia le está echando cabeza muchas instituciones. ¿Cómo se acerca uno a esas comunidades cocoaleras para asegurarles una mejora y otra serie de oportunidades? Ahí siempre llegamos en un punto en el que si bien defendemos lo que quedó acordado en el punto 4 de La Habana en términos de sustitución voluntaria y reforma rural integral en los territorios, nosotros creemos que de todas maneras no habrá desarrollo alternativo suficiente que pueda contrarrestar una economía ilegal que no va a desaparecer por el hecho de hacer desarrollo rural. Es decir, por un lado apoyamos que esa debe ser la alternativa, pero eso no va a solucionar el hecho de que va a seguir existiendo una demanda por cocaína. Es una sustancia que se consume a nivel mundial, que tiene un mercado establecido, que además tiene unos, digamos, emprendedores que son muy innovadores y por eso las tasas de rendimiento de hoja de coca versus lo que sacan de pasta base cada vez van creciendo más. Entonces, si por un lado decimos que se deben sostener todas estas acciones de sustitución voluntaria y cumplirle la palabra a los campesinos que se han acogido a los programas de sustitución, de todas maneras eso eventualmente nos estrellaremos contra una pared en la que no podremos bajar nunca los cultivos de coca a cero, porque la cocaína, así como todas las drogas, son sustancias que están con la humanidad desde que existimos y seguirán estando. Entonces yo creo que toda esta insistencia en que estrategias fallidas, más allá de hablar de fumigación como estrategia fallida, uno tiene que ir un paso más atrás y preguntarse prohibición de drogas como estrategia fallida. Entonces si esto es una guerra que tenemos el chance de ganar, la guerra contra las drogas, no tenemos chance de ganarla. Entonces uno se debe imaginar más bien que el marco de prohibición en general es el que está generando tantos daños y que pues Colombia como país productor está en el centro de esas batallas. Sí. Yo creo que está en el centro, pero no sé si tiene mucha voz. Yo creo que siento ahorita esta presión de un gobierno Trump ciertamente beligerante en el escenario internacional. Quizás no dependemos tanto de Estados Unidos como dependíamos en la época de Plan Colombia, pero por supuesto aún dependemos de ellos. No sé si haya mucha oportunidad, te quité la palabra. No, que iba a agregar también, o más bien teniendo en cuenta que a veces, digamos,
pensando en el acuerdo de paz, etcétera, es una cosa como de una vía. Y una cosa que nosotras hemos visto mucho trabajando desde hace también tiempo en estos temas es que los campesinos y los cocaleros tienen muchas soluciones posibles también. Y también se han demostrado que algunos de estos proyectos que salen de la comunidad misma pueden ser exitosos si también el Estado está allí presente, no desde una manera solamente, y de hecho no represiva, que es lo que desafortunadamente se ha visto, sino desde una manera mucho más de construir Estado, ¿no? Entonces un tema ahí muy importante es tener diálogos de doble vía, en donde justamente se puedan realmente determinar como cuáles son las ofertas y las posibilidades que los mismos campesinos y otras comunidades pueden estar viendo que son viables, ¿no? De acuerdo. Entonces, por favor. Y creo que ahí un poco yendo a tu comentario, esto nos está planteando unos interrogantes sobre cuál es el papel del Estado en todo esto, entender el rol de un Estado regulador fuerte, que creo que eso ha sido siempre en muchos temas de la agenda política en Colombia desde tiempos inmemoriales, diría yo. Esa es una pregunta de fondo y es cuál es esa capacidad que tiene el Estado en un país como el nuestro de ser un verdadero árbitro de los intereses con un objetivo común que es promover el bienestar social. Entonces todos estos trade-offs que estamos mencionando entre la oportunidad de un negocio basado en el turismo versus una economía que es una forma de economía extractiva, de alguna manera comparte muchas cosas con estos otros fenómenos de economía extractiva, que traen muchos daños al territorio y a las comunidades que tienen que convivir con eso. La pregunta de fondo es, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cómo podemos fortalecer ese rol? ¿Y cómo podemos lograr un verdadero Estado de Derecho con una comunidad participante que sea capaz de empoderarse y promover su propio bienestar también? No solamente dejar esto en una visión de Estado paternalista, sino también esa comunidad cómo puede tomar control de su propio destino y buscar el bienestar para todos, ¿no? Con unos actores que siguen siendo sumamente complejos porque los grupos, ahora como cambia tanto los términos, los grupos armados organizados, porque ya no son BACRIM, que incluyen a las disidencias, que incluyen, pues que crean una situación muy compleja en el territorio para pensar en comunidades organizadas con interlocución propia. Pero volvamos brevemente al tema del glifosato porque nos estamos desviando demasiado. Se creó como esta nueva categoría que es la aspersión docelar, que es la de los drones a un par de metros por encima, y lo que se dice es que logra, digamos, evitar este fenómeno de la deriva, que vía un avión puede llegar a 200, 300 metros, pero siendo altura mucho menor, perdón, se evita y esa deriva puede ser de 2, 3 metros. ¿Qué opinan ustedes, sobre todo tomando en cuenta que la nueva configuración de los cultivos están en su mayoría y sobre todo en el sureste están mucho más concentrados y digamos son cientos de hectáreas casi, son manchas mucho más grandes que las que veíamos, pedacitos? ¿Puede ser que sea una solución a corto plazo? Es nada más que un cambio de táctica cuando la estrategia está mal. Yo creo que es un muy buen momento para revisar los estudios, han habido muchos. Los primeros estudios dijeron que fue casi imposible reducir los cultivos porque los productores lograron adaptar durante la segunda fase de las campañas intensas. ¿En Plan Colombia? De Plan Colombia, mostraron que sí pudieron bajar la producción, pero sí generó bastantes costos humanos, ecológicos y seguramente financieros. En este momento hay que ver dos oportunidades muy grandes. Uno es el turismo y otro es el biocomercio lícito. Hay un nuevo informe del Open Society Institute, que es la ONG de George Soros, que muestra que hay mercados y hay productos lícitos para comercializar la coca que pueden generar ingresos importantes para los campesinos y para los que tradicionalmente han sido los más castigados y que han pagado los platos de todos. Soros es prácticamente mala palabra para el gobierno entrante, ¿no? Yo no sugeriría citar mucho al Open Society pero con este gobierno. Uno no puede cuestionar su conocimiento de los mercados. Se pueden dar los datos y no la autoría, digamos. Pero sí ven ustedes un movimiento de mercados hacia productos lícitos con base en cultivos que hasta ahora han sido de uso ilícito. Digamos que llevamos 10 años hablando de eso, o más, supongo, del hemp y de las leches.
de la proteína que hay en la pasta de coca. ¿Ustedes creen que de pronto sí es momento para que ese mercado se vaya transformando? Pues hay una experiencia que llevan documentando desde hace rato en Lerma, Cauca, de una comunidad que empezó a hacer sustitución, lo que se le llama sustitución de usos. Entonces, los cultivos que tenían empezaron a hacer transformación, están haciendo abono, un abono orgánico que está resultando muy bueno, y están haciendo productos alimenticios y bueno, un montón de productos. Y es la primera comunidad que tiene un permiso del Fondo Nacional de Estupefacientes para hacer esta transformación. Yo no creo que en este momento podamos decir que eso vaya a tener ahora o en los próximos años un gran mercado, pero que ya al menos estemos empezando a documentar experiencias de los posibles usos que puede tener la hoja de coca, tanto industriales, textiles, alimenticios, y bueno, el mismo caso con cannabis. O en el caso de México también, que están hablando, bueno, tenemos un montón de hectáreas de amapola y desabastecimiento de opioides. ¿Por qué estamos importando la morfina si la podríamos producir acá? Entonces, yo creo que la oportunidad es pues pensarse en eso, en sustitución de usos. Y también experiencias que se han tenido incluso en Perú y en Bolivia. O sea, eso iba a preguntar, yo voy por exacto, Bolivia. O sea, una cosa importante también para recordar es por qué Colombia es el único país del planeta que sigue fumigando en contra de cultivos que determinó que son de uso ilícito. Es absurdo, o sea, y digamos que es una cosa como mencionaba también yo. ¿Ni en Afganistán están...? No. Ni siquiera en Afganistán, o sea, ese tipo de fumigaciones ya terminaron desde que también Plan Colombia, Perú y Bolivia dijeron aquí no vamos a fumigar más. Sin duda también es un tema de transición en donde se han usado billones de dólares. Perdóname que insista, ¿no fumigan nada, ni terrestre manual o es aspersión aérea la que...? No, yo entiendo que ya no están fumigando. Okay. Y básicamente aquí el tema es que, y un colega una vez decía, como pueden fumigar con agua bendita si quieren, pero los cultivos no se van a detener. Y no se van a detener por todas las variables que estamos hablando. Entonces justamente aquí el tema también es pensar qué es lo que es, o sea, ir a las causas de fondo. También un colega decía, tengámosle paciencia a los acuerdos de paz y también a las otras oportunidades de los cultivos. Y es cierto, porque si no, o sea, sistemáticamente por décadas, parte de lo que está haciendo esta estrategia de erradicación forzada, no importa con qué sustancia, es que incluso está sacrificando nuestros bosques, los parques nacionales, como estabas mencionando, en una estrategia que sistemáticamente se prueba que no funciona. Entonces el país podría estar pensando y utilizando toda esta cantidad de tiempo y de recursos y de pensamiento y de talento para buscar otras soluciones, ¿no? Evidentemente tal vez hoy no las tenemos, pero sin duda están ahí, ¿no? Están ahí para abrirlas. Hay una cantidad de experiencias de comunidades indígenas que tienen comercio con alimentación medicinal, etcétera, que podría apoyarse. Y obviamente un régimen de transición con los controles que se necesitan, pero seguir con la aspersión, la verdad, es una... Blanca, volviendo, digamos, a ese tema de riesgos y de control. No, yo añadiría al tema económico, que me atrae profundamente por ser economista, que el quid del asunto está en el incentivo atado a la rentabilidad, ¿no? Lamentablemente ahí siempre va a haber una competencia de usos que uno dice, pues si técnicamente es viable un uso alternativo, porque no se desarrolla. En el fondo puede ser un asunto de incentivos económicos. No quiere decir que ahí se acabe la discusión, pero implica entonces que debe haber una serie de medidas positivas de apoyo para que eso ocurra, porque no se va a dar naturalmente mientras no exista ese incentivo, sobre todo cuando estamos hablando de negocios basados en adicción. Y lo digo por la experiencia que yo tengo personalmente en el tema de tabaco, y es... pues mientras haya una rentabilidad muy alta asociada con cierto uso particular, y que es muy marcado en productos que generan adicción, porque se dan unas condiciones, digamos, como de monopolio de alguna manera, con rentas extraordinarias, allí es donde necesitamos tener como estrategias muy inteligentes que no creo que estén inventadas. O sea, yo creo que aquí tenemos todos muchas preguntas. Y frente a tu comentario de la aspersión con drones, cuando yo la vi como ciudadana del común y sin ser experta en la tecnología, pues lo primero que yo pregunté es, ¿y cuáles fueron los estudios piloto sobre qué evidencia de la realidad de los cultivos de coca en Colombia se tomó esa decisión? Cuando lo indagué me dicen que sí, que hubo unos pilotos, no los conozco. Creo que es importante, entre otras cosas, más allá de que uno esté o no esté de acuerdo con que deba hacerse aspersión y que desde el punto de vista técnico sea conveniente o no, por lo menos a la hora del proceso de toma de decisiones,
pues los ciudadanos deberíamos tener acceso a esa información. Hay un tema de transparencia que me parece importante también señalar. Muy importante. Quiero, por favor, Isabel. Y sobre eso, yo creo que es importante volver sobre las órdenes que la Corte Constitucional le dio al Estado sobre fumigación aérea. En sentencias del 2017, son recientes, un caso de fumigación aérea en Novita y un caso de fumigación aérea sobre comunidades indígenas en Guaviare. Y las órdenes que da la Corte es, hay un nivel de riesgo, usted, Estado, tiene que diseñar un plan de manejo ambiental que pueda reducir ese riesgo al mínimo. Pero esas órdenes entonces eran para la fumigación aérea. La sensación que queda de no tener estos estudios, en lo que tú te refieres, Blanca, es lo que está haciendo el Estado es como saltarse esa orden que la Corte le dio diciendo no, esto no es fumigación aérea, esto es con drones. Entonces no tengo que cumplir esas órdenes que me dio la Corte. Y queda una sensación muy incómoda que no se hizo juiciosamente la tarea que la Corte le pidió al Estado. Como darle la vueltica al tecnicismo que el mismo Estado había defendido. Ahorita ya casi vamos al corte, pero sí quiero tocar un tema que es clave, que es el de la gobernanza, que sí ha funcionado, por ejemplo, en muchos sitios del Pacífico, en donde la comunidad misma dice, mire, el costo de tener al Estado y a los narcos y a todo el mundo aquí metido es demasiado alto, también hay que tomar en cuenta ese costo. Ya vamos a volver en un par de minutos con esa y otras preguntas, ya volvemos. Estábamos justamente hablando del tema de gobernanza y cómo las comunidades organizadas pueden de alguna manera tener un mayor éxito en los temas de sustitución, los programas voluntarios y por supuesto en la cooperación y llevar el Estado a esos lugares. En el corte y antes del programa estábamos hablando de que todo el supuesto del proceso de paz era que el Estado iba a llegar a reemplazar a las FARC y eso no ha podido pasar. Teníamos un poco sobreestimado lo que es el Estado o la fuerza del Estado colombiano. Y no se hace con un dron. Y no se hace con un dron. Hablemos un segundo de este tema de gobernanza, que sé que ustedes han estado trabajando y han estado en contacto desde Justicia con algunas comunidades. ¿Ustedes ven comunidades organizadas, no solamente en sustitución de uso, sino en otros temas que den esperanza en temas de cultivos ilícitos? Pues ahí yo creo que es importante inspirarse un poco con el caso de Bolivia porque ellos sí implementaron el modelo de control social a la hoja de coca. Entonces, en el momento en el que todas estas acciones represivas por decisión del gobierno boliviano terminan de ser posible, ellos sacan básicamente a la DEA de su país, entonces implementan este modelo de control social sobre la hoja de coca. Tiene potencial, pero es que las condiciones fácticas son muy difíciles para que eso pueda ser sostenible. Entonces, si hay una comunidad que vive en unas zonas muy apartadas que es el caso de gran parte de los lugares con cultivos. Donde hay cultivos, entonces si son comunidades que están muy lejos del río, o en general por río todo es muy caro, moverse por río, o si están muy lejos de la cabecera municipal, aún estas iniciativas de control social o de gobernanza de las comunidades sobre el territorio, pues van a ser muy vulnerables de ser cooptadas por otros intereses que pues van a competir con ese intento. Siempre le dicen a uno no le llega el comprador de arroz hasta el predio o de maíz hasta su predio a preguntarle a cómo está. Eso solo pasa con la coca. Sí. Ni siquiera pasa con la marihuana. Nadie llega hasta la puerta de la casa de uno a pagarle en efectivo el cultivo. Eso es muy difícil de reemplazar. Estábamos hablando también del tema de California, que tomó pasos para declarar el glifosato una sustancia más peligrosa. Blanca, ¿nos cuentas un poquito más? El año pasado hubo una medida que tomó la autoridad ambiental en California, declarando el glifosato como sustancia que genera cáncer. Digamos que eso, en términos de grados de certidumbre en salud pública, significa un paso más allá del concepto del IARC, que es el órgano que a nivel internacional, digamos, clasifica el nivel de peligrosidad, por llamarlo de alguna manera en términos no técnicos, de las sustancias y qué tan asociadas pueden estar con cáncer o no. Entonces es un paso más allá y eso permitía, digamos, abría la puerta para una regulación más estricta en el uso, no era para prohibirla, porque pues como ustedes mencionaban al inicio de la conversación, el glifosato tiene muchos usos comerciales, no tiene solamente un uso específico en este tipo de cultivos ilícitos, es un herbicida de uso general, pero hubo una acción para contrarrestar esa medida de parte de la industria de químicos, obviamente viendo sus intereses económicos afectados, pues haciendo uso legítimo de las instituciones judiciales,
han puesto en el congelador, digamos, esa medida. Por lo menos hasta la última vez que yo revisé a principios de este año, eso todavía estaba en veremos. Lo que yo me pregunto es si esto ya está marcando como un punto de quiebre en la discusión a nivel global, porque California, y lo que estoy diciendo es realmente muy especulativo de alguna manera, pero pues creo que puede ser interesante considerarlo. California siempre ha sido un estado muy innovador en materia de regulación, exacto, regulación ambiental y regulación en salud pública. Es la tercera economía del mundo, ¿no? Creo, además, la cuarta, siempre está por esos barrios. Sí. Algo también que acaba de salir de California es un nuevo estudio diciendo que el precio para encarcelar una persona es mayor que mandar a esa misma persona a Harvard, ¿verdad? Entonces, pues pensando en estos modelos y los costos y la inversión en drones y en todo eso, pues comparado a la inversión en colegios, en profesores, en extensionistas, en presencia, pues realmente qué es el costo-beneficio ahí. Eso es muy interesante y veo como poco movimiento en ese sentido, pues con las elecciones, digamos, con las propuestas de campaña. Creo que entre las muchas cosas que estamos empezando a ver con ojos mucho más caritativos del actual gobierno, es esta perspectiva de ver la política de drogas como un tema integral, ¿cierto? O sea, había intervenciones de salud pública, había intervenciones de sustitución. ¿Qué harían ustedes uno a uno para, digamos, convencer a este nuevo gobierno y a quien quede como alto comisionado de que no se puede desechar esa idea de ver los problemas de drogas como problemas multicausales y complejos? A mí me preocupa mucho que volvamos a esta perspectiva de seguridad y de control del territorio únicamente, que deja un poco a un lado estas necesidades y esa priorización de inversiones. No sé si desde salud, ¿qué argumento? Creo que John tiene listo el argumento. Bueno, 5 minutos en el ascensor con Duque. Bueno, en estos 5 minutos yo seguramente diría al presidente electo que el turismo, como él mencionó, es el nuevo petróleo. Ha crecido el 24% este año comparado con el año pasado y comparando el primer cuarto de 2018 con el año pasado ha aumentado 44%. Entonces, pensando en estos grandes dividendos de la paz, mostrar a los mercados internacionales que están regresando a estas políticas de los 90, de los 2000, que la violencia y los líderes civiles, sociales, están amenazados. Esto es un mensaje muy negativo. Pues los headlines en los New York Times que hablan de violencia, que hablan de regresar al conflicto, mandan un mensaje muy negativo a esos mercados que ya están llegando, que ya hemos estudiado que tienen una disponibilidad de gastar muy grande, que son mercados especializados. Los avistadores de aves, por ejemplo, ellos pagan... ¿Cuánto es que se gasta un avistador de aves al día en una visita a Colombia? El promedio es $310 por día. Imagínate, wow. Exacto. Es un platal. Sí, es un platal. Y pensando en el gobierno, el presidente electo Duque tiene todas sus investigaciones con la economía naranja, tiene sus publicaciones. Yo básicamente le diría, usemos esto, o sea, literal, y abusando del conocimiento de Blanca, o sea, justamente también desde una perspectiva económica. O sea, yo soy ambientalista, en Navidad hemos trabajado en esto muchísimos años, pero incluso sin el tema desde la perspectiva ambiental, que obviamente es esencial, pero desde el punto de vista de economía, hay muchos datos en donde ya hemos mostrado que Colombia ha sacrificado demasiado por estar con esta perspectiva de seguridad que tú estabas mencionando, que volver allí me parece muy peligroso en términos, o sea, podríamos perder otra generación, más parques, ¿no? Y ahí invertirle y darle paciencia de nuevo, pero tener una posibilidad justo de lo que él mismo está diciendo con la economía naranja, inversión en educación, en talento, que ahí hay mucho en las regiones, en términos incluso de biodiversidad para aprovecharla, ¿no? Yo creo que, y no sé si ustedes estén de acuerdo, estamos siendo sumamente impacientes con los acuerdos de paz. Todo nos parece que ya fracasó, ya estamos desmontándolos, los estamos desmontando entre todos. Poquito a poco, porque nos parece que no han sido suficientemente rápidos,
cómo cultiva uno la paciencia. Me estoy poniendo muy filosófica, pero creo que es un sí, tema clave tenemos... porque la urgencia, o sea, uno llega al tema de glifosato de nuevo es por la urgencia, porque ve crecer esas manchas verdes fosforescentes que se ven en las imágenes blancas. No, estaba pensando que hay que cuidarse del síndrome del millennial, ¿no? Porque lo puedo decir con tranquilidad porque mis hijas están en esa generación. A ver, ¿cómo te va cuando llegues a tu casa? Sí, ¿no? y creo que ahí lo que tú dices es absolutamente cierto. Somos muy impacientes para esperar resultados de un proceso que tiene unas complejidades y que exige una transformación muy profunda de nuestras comunidades y de nuestra forma de pensar. La construcción de confianza es una cosa que toma tiempo. Eso no se hace sino con actos repetidos en donde se cumple los que están interactuando demuestran que es predecible el comportamiento del otro. Yo sé a qué atenerme con el otro. Incluso puedo estar en desacuerdo o decir yo lo habría hecho distinto, pero esa capacidad de predecir el comportamiento del otro es la base de la confianza. Y eso solamente se logra con interacciones repetidas. Entonces, a la primera que no nos fue bien, entonces ya abandonamos el barco. Yo creo que sí es muy cierto. La virtud de la paciencia la necesitamos para que esto tenga futuro. Porque además, Isabel, pero para encaminar un poco, hay acuerdos de palabra entre el gobierno nacional y líderes sociales y, digamos, campesinos que estaban cultivando coca. ¿Cómo juega esta decisión de volver a la aspersión, se me olvida la docelar, que suena más a ecoturismo que a glifosato? ¿Cómo puede amenazar esos acuerdos? Todos tenemos la misma incertidumbre porque, volviendo sobre el tema de la confianza, o sea, el Estado intenta una apuesta de sustitución voluntaria que se basa en construir confianza. Y que lleva un año, y que lleva un año apenas, donde lleva más, lleva 2 años, exacto. Y en el momento en que ve que medio falla, entonces no solo abandona el barco, pero además abandona el barco castigando a los que ya están en las peores condiciones, o sea, castigando al más vulnerable, porque fumigar los cultivos de una familia que vive en una zona apartada, que puede que le caiga a su río, a su nacedero de agua, a sus tierras, a su pan coger, entonces pues, o sea, fracasan en la estrategia, pero además en redireccionar la estrategia, pues terminan afectando más a los que ya estaban afectados. Y agudizando conflicto, o sea, el temor y el odio al Estado. Y los acuerdos que se han firmado, hay mucha incertidumbre ahorita, de las cifras de la Dirección de Sustitución de la Alta Consejería, se han acogido más o menos 63.000 familias a los programas de sustitución. Y el programa de sustitución está diseñado para ser un programa que dura 10 años y que tiene como un primer año de choque rápido, de un año de subsidios y después unos 10 años de transición económica a otra economía. Nada de eso ha pasado todavía fuera de algunos casos donde van en el primer año. Lo que se han hecho las comunidades es cumplir su parte. Entonces, el cambiazo era, yo, campesino cocalero, erradico mi coca a cambio de los subsidios, han erradicado la coca y todo lo demás que se suponía iba a llegar no llegó. Y hay una preocupación vías, escuelas, bienes públicos. Exacto. Y hay una preocupación muy grande porque además esto en un momento de cambio de gobierno, con un gobierno que tiene una visión muy distinta sobre el problema, es preocupante porque ellos llenaron ahí todos sus datos. Yo vivo en la finca tal, tengo tantas hectáreas, y había una promesa del acuerdo de paz que era la ley de tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores, que lo que decía era que esas personas que se acogieran a los programas de sustitución iban a tener una suspensión de la acción penal por 1 año, como garantía para que se pudieran acoger al programa y erradicar la coca sin el temor de ser encarcelados. Ese proyecto de ley nunca se aprobó, entonces hay una gran preocupación sobre qué pueda pasar con esas 63.000 familias que firmaron los acuerdos voluntarios. Eso sí que está asustador, esa no me la sabía. Se queda un hueco ahí tremendo. Bueno, sí. La primera alarma, por supuesto que prendemos, ya hablamos un poco de salud y este tema social que al contrario de lo que todos quisiéramos, puede obrar a favor de mantener el conflicto en las zonas más apartadas. No hemos entrado mucho en detalle a los temas ambientales. Está, por supuesto, la obviedad de que echarle glifosato a cualquier matica la mata, no importa qué es. Pero hablemos un poquito de la consecuencia como sobre el sistema. ¿Qué pasa cuando llega a un río el glifosato? ¿Qué es lo que puede envenenar? ¿Qué consecuencias son las que sean? Bueno, utilicé una palabra muy fuerte que es envenenar, contaminar. Desde el punto de vista ambiental, ¿cuáles son las principales
preocupaciones? Pues yo quiero reiterar que desafortunadamente no hay estudios específicos de cuál ha sido el impacto, entonces por ahora lo que voy a hablar es de lo que hay. Desde hace unos años incluso el CICAD, que es una entidad de la OEA que estaba viendo este tema, hizo un estudio científico y una de las conclusiones grandes que hicieron es que específicamente el glifosato en dosis similares a las que estaban fumigando tienen un impacto gigante en ranas, en general en anfibios y en peces. Entonces allí uno de los impactos que ha habido, y obviamente las fumigaciones se han hecho en sitios de mayor diversidad en Colombia, claramente hay un impacto gigante en biodiversidad que seguramente ni sabemos, que seguramente hay impactos en especies que no conocemos. Otro de los impactos graves que también ha sido sistemáticamente documentado es que los cultivos ilícitos y justamente aumentado por las fumigaciones aéreas y de otro tipo, por la erradicación forzada, están migrando y han migrado en diferentes sitios del país y son una de las raíces de mayores causas de deforestación, ¿no? Entonces también ahí hay un impacto gigante importante y claramente también en agua, pues que todavía no hemos visto. Entonces, ahí les boto un dato porque así como la mayor parte de los cultivos ilícitos están hoy en día en los famosos municipios PEDET, en los más afectados por el conflicto, el 85% de la deforestación entre el 2017 y el 2018 fue en municipios PEDET. Exacto. O sea, si no estamos viendo la correlación aquí entre la llegada del Estado, los cultivos, la deforestación, estamos un poco mareados. John. Uno de los estudios muy importantes fue hecho por Alexander Rincón Ruiz del Instituto Humboldt, que muestra que los cultivos impactan 4 de los 34 biomas del país más que cualquier otro, que son principalmente los bosques pacíficos, amazónicos, orinocenses, del piedemonte y los ecosistemas riparios. Que son los que menos conocemos. Y son los que mayor biodiversidad tienen. También causa un desplazamiento de cultivos a otras regiones más que principalmente hacia el Pacífico. Y seguramente con los cultivos y la erradicación de los cultivos y los cultivos nuevos que siempre siguen y este juego perpetuo de gato y ratón. Aquí no tenemos un guacamole porque no usamos eso tanto, pero todos conocen ese juego que uno le va pegando a la cabeza de un ratoncito. Sigue no solamente la deforestación, sino la fragmentación de ecosistemas. Ambos son problemas muy serios. Muy serios, no solamente para el ecoturismo, sino hablamos permanentemente y eso nosotros que hicimos revisiones muy, digamos, delicadas de todas las propuestas de gobierno, no había una sola que no dijera que la promesa para el futuro y nuestra verdadera ventaja comparativa está en nuestra biodiversidad. Entonces parece a veces que este pensamiento va en distintos rieles, ¿cierto? Y yo creo, sabes, además que hay que considerar, cuando uno habla de estos temas de la causalidad y de que esto causa una enfermedad u otra, estos son cosas dinámicas. Estaba viendo antes del programa un poco las tendencias en el uso de glifosato y otros herbicidas en el mundo y uno ve que hay una tendencia ascendente. Eso cambia la dinámica porque la exposición y la dosis también son importantes. La capacidad de acumulación en los organismos, tejidos, tanto humanos como en otros organismos, eso también va generando unos impactos. Entonces eso creo que todavía está por ser descubierto en el caso colombiano. Y yo haría una llamada de cuidado cuando usemos el argumento de que es que hace falta estudios en Colombia. Hay cosas que definitivamente necesitamos extrapolar con cuidado de los estudios internacionales. No siempre necesitamos llegar a tener estudios para poder tomar medidas de política de protección, ¿no? Que fue un poco lo que decía el ministro de Salud en el marco de la discusión de glifosato, que ya el pobre, pues no el pobre Alejandro Gaviria, mejor ministro, fantástico, pero ahorita lo han tenido un poquito calladito en esta discusión, porque hace 2 años él salió a decir muy responsablemente, miren, esto es en serio y el principio de precaución, tenemos la información suficiente como para recomendar que se aplique el principio de precaución. Y qué bueno que dices eso, Blanca, porque exacto, mi intervención era justamente porque los riesgos y los impactos que estamos viendo hoy son sin estudios, o sea, con seguridad los impactos ambientales son mucho mayores de lo que tenemos porque no existen todavía y justamente
efectivamente, digamos, la manera en que se ha usado glifosato en otros países tiene menos biodiversidad, es menos dosis, con cantidades obviamente mucho menores que, pues, ya están presentando unos impactos importantes, así que sin duda, o sea, seguramente, ojalá me equivoque, pero seguramente los impactos son mucho mayores cuando sí tuviéramos estos estudios o si los podamos tener, pero justamente eso es la importancia del principio de precaución, ¿no? Porque pues también estrategia me recuerda a la frase que dicen que Einstein dijo de definición de locura, ¿no? Y es esperar un resultado diferente haciendo lo mismo todo el tiempo. No lo vamos a tener. Claro. Ahí yo quiero volver sobre el principio de precaución y aprovecharme de Isabel, y es, sí, lo de los drones da esta sensación de que nos hicieron trampita, pero no es relativamente fácil de mandar otra vez al Estado y decir no están aplicando el principio de precaución. Sí, es relativamente fácil. De hecho, esa es la resolución todavía no ha salido. La decisión se materializará en una resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes y es una decisión que se puede digamos, contestar y rebatir desde un litigio estratégico, precisamente fundamentándose, por un lado, en el principio de precaución y que el Estado tiene el deber de proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos, y una política, sea política de drogas, una política de seguridad, no puede estar por encima de esa obligación de proteger los derechos fundamentales de su población. Sobre todo tomando en cuenta la intergeneracionalidad que puede surgir del uso del impacto del uso de glifosato. Y además que, volviendo un poco sobre el tema de la evidencia, y siempre entonces dicen, no, es que no hay evidencia suficiente, o en Colombia no hay estudios, pero hay como unas jerarquías de conocimiento que no se quiere reconocer que los testimonios de quienes vivieron las fumigaciones cuentan como evidencia. Cuando uno habla con las comunidades cocaleras que vivieron en los años 90 todas las fumigaciones y cuentan que vieron abortos, que se quedaron sin agua, que todos sus cultivos, pero eso no lo cuentan como evidencia, como si hubiera esta jerarquía de conocimiento de solo si es un estudio indexado en tal revista, entonces cuenta como evidencia científica. Claro, no vamos a decir que la evidencia digamos, anecdótica de comunidades cocaleras cuente al mismo rango, pero es un nivel de evidencia. Hay unos testimonios claros que generaron además desplazamiento, y bueno, volvemos al tema de todo el detrimento patrimonial hacia el Estado. Eso luego lo terminan pagando en demandas. Hay un tema que a mí, digamos, hoy también intenté traer simplemente al sector agrícola a que hablara un poquito de la experiencia con el herbicida y cómo se sienten o no tranquilos de utilizarlo. Sabemos que, como mencionabas, es una de las sustancias químicas más utilizadas en el mundo, pero aprovecho como para dejarle a la audiencia, uno debe estar tranquilo de que se use el Roundup así como así, porque a mí no me deja muy tranquila. No sé incluso si a veces se riega sobre los alimentos, cómo funciona y qué tan preocupados deberíamos estar en la jerarquía de todos los químicos que nos estamos comiendo todo el día. Digamos. Pues nosotras en AIDA trabajamos en otro caso en México, en donde se está usando justamente una sustancia también con glifosato para soya transgénica y bueno, sobre todo soya transgénica en la península de Yucatán, en donde hay una afectación gigante para las comunidades indígenas maya, y una de las afectaciones graves que también están viendo es por la filtración y la contaminación en el agua, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la sustancia es mucho menor en términos de dosis, se hacen algunas fumigaciones aéreas, pero sobre todo son manuales. Así que esto lo quería mencionar como uno de los casos que se están viendo. Quería reiterar también ya la situación en Argentina, en India. O sea, sistemáticamente hay mucha información a nivel mundial de las afectaciones que puede tener glifosato, sobre todo si se usa como en índices bastante altos, ¿no? Entre todos los temas que están afectando las abejas, por ejemplo, se menciona varios productos de Bayer, pero no sé si específicamente el glifosato. ¿Saben? Yo no sé. Pues esa es una de las afectaciones que las comunidades mayas están teniendo, y ahí el tema con las abejas es doble, por el uso del glifosato, pero también porque son cultivos transgénicos que están contaminando la producción de miel orgánica que tienen las comunidades maya, que además exportan. Entonces sí ha habido, parece que hay una vinculación también importante que hay que, de nuevo, como tener en cuenta, y justamente hay también el argumento de principio de precaución, que fue lo que están usando también en Argentina. Y aquí ustedes en De Justicia, sé que no es tu tema directamente, Isabel, pero sé que han estado trabajando en el tema de etiquetado, y yo estoy tratando de ser reiterativa haciendo estas preguntas sobre etiquetado en términos del derecho del consumidor. Y me estoy saliendo por completo de cultivos, pero hablando de glifosato,
¿Hay alguna experiencia en el mundo en el que se tenga que marcar en el etiquetado, se usó glifosato en su producción? ¿El etiquetado en el mundo está yendo así de lejos o estamos lejos? Es al revés, digamos, lo que tenemos es pues unos procesos ya bastante construidos de certificación de producción limpia, sí, ¿no? De distintas jerarquías. Pero no al revés. De estos sucios, sino... Sí. En eso sí hay historia, y pues si uno quiere tener acceso a productos más, digamos, más libres, que tengan menos exposición a ese tipo de sustancias, pues para eso están los procesos de certificación orgánico y de distintas categorías, ¿no? Porque incluso no todo tiene que ser absolutamente libre de sería sustancias carísimo, químicas. Además, yo siempre vuelvo a que esta discusión se tiende a volver probablemente, muy gomela porque... si tú me preguntas a mí como mamá, digamos, yo qué buscaría, por ejemplo, tomates, lo más libres posibles de sustancias químicas serían el ideal, porque son productos que tú consumes casi pues, completamente y usualmente, lamentablemente, son muy susceptibles a plagas, entonces por eso son tan costosos los tomates orgánicos. Pero hay otros que probablemente uno podría resistir un cierto nivel, y sobre todo que a veces realmente para el mismo productor pues hay que también ser razonable en dónde está la sostenibilidad del negocio. Pero indudablemente creo que hay muchísimo todavía por hacer para promover métodos de producción o menos intensivos en esos químicos, con un uso responsable de los químicos, porque indudablemente hay una cantidad de impactos en la calidad del agua, del suelo, que va más allá de una sola sustancia. Y cambio climático, es que ni siquiera hemos tocado este tema, pero estas sustancias, digamos, suman emisiones de manera importante. Hay una lista, rápido para quienes nos están viendo, hay una lista que se llama no sé cómo se llama en español, Dirty Dozen, la docena sucia. Que precisamente son aquellos productos que uno tiene que tener más cuidado cuando los compra y los consume. Nos quedamos con muchos temas en el tintero, claramente en opinión de esta mesa, y me atrevo lo que nunca hago a concluir. Habría inversiones probablemente más costo efectivas en la lucha por la paz y en contra del uso ilícito de cultivos. Habría intervenciones mucho más costo efectivas que las del uso de glifosato. Esperemos que la urgencia no desplace lo importante permanentemente y que tengamos una política muy racional en los próximos años con este tema, sobre todo en términos de confianza. No podemos acabar con la confianza que se ha construido con mucha dificultad con las comunidades que han hecho acuerdos de sustitución. Nos despedimos por hoy, pero muchísimas gracias, a los invitados, y nos vemos el próximo viernes, no porque es 20 de julio, pero la siguiente.